muchísimo. Vamos a hablar de eso, porque uno de los temas, como investigador y integrante del CONICET, que sos vos, lo vamos a charlar y lo vamos a resaltar, porque también un poco el enfoque de esta charla está referido a eso. Gerardo, ¿y qué se siente ahí cuando salís, haces una recorrida, o ya digo, solo con algún compañero y estás vos? Y la inmensidad del mar. ¿Hay silencio? ¿Cómo es eso? Sí, hay silencio, hay ruido de glaciar cayéndose, pedazos de hielo, y después el ruido de los animales. Lobos marinos, elefantes marinos, pingüinos, que son muy bulliciosos. Sí. Interesante. Ahora vos me estás diciendo si a mí se me viene a la cabeza un recuerdo. ¿Qué recuerdo fue en la última campaña en Bahía Esperanza? Que había 500.000 de pingüinos en la pingüinera, yo iba todos los días. Un día se fueron los pingüinos. El silencio, la desolación, no te puedo explicar. Era como una escuela vacía. Terrible, pero terrible, ¿eh? Yo, o sea, en ese momento me pegó mal el silencio que había después de tanto ruido de 500.000 de pingüinos, que eran parte de uno. Sí, sí. Y ahí las conclusiones, las investigaciones que pudiste realizar, ¿quedaste satisfecho con lo que fuiste a buscar? Etapa superada, súper satisfecho. Fueron 10 años de mi vida que realmente los disfruté mucho. Y me abrió las puertas para poder ingresar al CONICET como investigador. Después yo me dediqué más a microbiología y a la carne, vacuna, pero sí, esencialmente fue mi puerta al ingreso al sistema científico y tecnológico. ¿Cómo es esa convivencia? Bueno, si bien ustedes estaban en refugio, en base, con la naturaleza, sí. Sí, es vivir ahí, sos un infiltrado en un ecosistema privilegiado. Yo me imagino también tu cabeza se prepara, o se prepara en el momento, digo, porque... Mira, qué sé yo, o sea, cuando fui la primera campaña tenía 22, 23 años, yo cero preparación, era simplemente la aventura. Mandarse. Quiero ir, quiero conocer, y quedé fascinado, por eso volví 6 veces más. Ahora en un punto decís, freno de mano, hasta acá llegó mi amor, cumplí la etapa, porque si no es como... Conozco chicos, compañeros que siguen, y es se genera una dependencia psicológica, claro. Que en un momento dije, basta, hasta acá llegamos. ¿Qué pasa? Vos cuando volvés de la campaña y ya estás preparando la siguiente. Mientras tanto haces tus investigaciones, ya estás pensando en la campaña siguiente. Cuando estás ahí no tenés que pensar en comprar comida, en comprar ropa, no hay dinero, el dinero no, entonces no corre. Es muy loco, está bueno. Pero bueno, cuando noté que ya se generaba esa... Yo no quiero toda mi vida estar en esto. Así que bueno, pero fue una etapa superada. Pude hacer la tesis doctoral, insisto, pude ingresar al sistema científico y tecnológico gracias a las investigaciones que hice durante esos años. O sea, todas para ganar, pero bueno, hay un punto final y hay que empezar una nueva etapa. Hay momentos para todo. Sí. Gerardo, ya vamos a volver al tema de tu visita a la Antártida, pero hablaba de esta expedición del CONICET. Pero vamos a empezar un poquito con tu visión, con tu postura de si tenemos que explicar, porque hoy está en debate el tema del CONICET, ¿sí? En lo presupuestario, qué hace, qué no hace, un montón de cosas. ¿Cómo definiría vos? Yo sé que es muy amplio, ¿sí? Pero yo te doy mi visión. Exactamente, como integrante y tu concepto de lo que es un organismo, una institución, en realidad, como el CONICET. Bueno, el CONICET, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, la verdad que es una institución enorme, tiene 27.000 empleados, tiene un montón de unidades ejecutoras, muchas de esas unidades ejecutoras de doble y triple dependencia. Esto quiere decir que son en conjunto con la universidad, en el caso de acá, que tenemos la Universidad de La Plata y otras universidades, en conjunto con INTA, inclusive, bueno, hay doble, triple dependencias muy interesante. Y me preguntaste, discúlpame, las funciones que cumple tu presentación. Se suma a la mesa el presidente del CEBECIN, Jorge. ¿Cómo estás, amigo? Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Los apurones, pero bien. Bien, lo importante es que estemos aquí. Sí. Estamos hablando con Gerardo, repasamos algunas cositas que habíamos hablado de su visita al sector antártico y arrancamos con el tema CONICET. Justito, te enganchás. Para hablar de esto, del concepto de CONICET, sus funciones, qué es la importancia del CONICET. Y la importancia. Ya que sí. En ese sentido, te iba a decir, CONICET es una de las instituciones de ciencia y técnica. El sistema de ciencia y técnica en la Argentina es mucho más amplio. Tenemos instituciones como INTA, INTI, tenemos también Comisión Nacional de Energía Atómica y las universidades. Bien. Se trabaja en conjunto, pero reglas de juego diferentes. Yo en ese punto soy crítico. Para mí un sistema de ciencia y técnica tiene que ser un sistema, no desperdigado, y no tener
un aprovechamiento concreto de los recursos. De todos los recursos. Yo te digo, 27.000 empleados solo en el CONICET. Después sumar los del INTA, sumar los del INTI, que tienen que estar, por supuesto que sí. Pero creo que se debería reestructurar y optimizar. Bien. Ahora vos me decís, ¿pasás motosierra? No. Pasó bisturí. No. Claro, Y mejoremos el presupuesto. claro. Mira, con respecto del presupuesto, yo siempre, por supuesto, cuanto más cobrás, mejor, por supuesto, eso, ¿no? Pero en CONICET no se recortó gente, que eso a veces es un mensaje que se da equivocado. Ujú. Investigadores seguimos siendo investigadores y siguen entrando año a año. Quizás entran menos que en otros, pero nunca dejaron de entrar como en otras épocas. Bien. Eso para Bien aclarado. Después, los investigadores somos todos planta permanente. Eso es un lujo, porque hay muchas instituciones nacionales y provinciales que no tienen empleados de planta permanente. Son contratos precarizados, contra artículo 9, artículo 48, en Sí. el Ministerio de Salud de la Nación, en el Ministerio de Salud de la provincia, donde quieran hay. O sea, el Estado en sí es un empleador en negro. Eso en el CONICET con los investigadores no pasa, pero sí pasa con el personal administrativo. Claro. Ujú. Y eso es un problemón, es un problemón, porque no puede ser que tenga, pero bueno, no puede ser, pero lo es. Pero es así. Personal administrativo. A ver, para aclarar, tenemos en CONICET investigadores, Bien. tenemos personal de apoyo, que son profesionales, son doctores también, y después tenemos los menos técnicos y después personal administrativo. Técnicos, CPA, personal de apoyo e investigadores, todos planta permanente. Bien. Eso es un lujo para una Claro. institución de esa. Que Total- eso no te lo dicen, ¿viste? Totalmente. Después tenés becarios. Pero ahí también hay que aclarar que el becario no es un trabajo, sino que es un plus que se le da a un postulante investigador que quiere hacer un doctorado. Se le paga una beca doctoral, pero es una beca, no es un trabajo. No es en este caso, un planta como el resto de los Para que ser acabas de planta mencionar. te tenés que doctorar y tenés que cumplir con un montón de requisitos que te piden y concursar. Si vos entraste con todas esas, pero primero tenés que ser becario o yo no fui becario. A mí en la época de becario me tocó Caballo, Ujú. que ahí sí no entraba nadie, Claro. ahí no entraba nadie. Pero bueno, después sumé puntos, pude hacerlo, ingresé cumpliendo con todas las exigencias por concurso, pero soy planta permanente. Claro. Y me evalúan, a mí no, a todos los investigadores, te evalúan cada 2 años. Vos tenés que dar explicaciones y pasás una evaluación. Vos no pasás la evaluación, y bueno, corres ese riesgo de quedar afuera. ¿Qué hace el CONICET? El CONICET investiga, tiene actualmente, primero cómo está representado, tiene un presidente, que es un cargo político, actualmente es un investigador de carrera. Después tenés un directorio que tiene representantes de las 4 grandes áreas del CONICET, entre ellas es la de ciencias médicas y naturales, tenés la de sociales, bueno, y después hay representantes de 4 representantes más de distintos sectores de la comunidad. Entre ellos están las entidades del agro, las universidades, la industria, y entre ellos son los que toman las decisiones a nivel institucional. Bien. Después tenés, cada gran área tiene distintas especialidades, espera que no me sale. Bueno, como por ejemplo, disciplina, ahí está, no me sale. Disciplina, bien. Tiene distintas disciplinas, entre ellas está veterinaria. Yo estoy dentro de las de veterinaria, somos aproximadamente unos 300 investigadores de veterinaria en todo el país. Ahí viene, me tocó a mí participar hace algunos años, creo que fue antes de la pandemia, en hacer una evaluación de la disciplina. Y bueno, ahí entras a ver y a evaluar. De 27.000 tenés 300 veterinarios. ¿Qué es lo que se pretende como país? ¿Quién fija las metas? ¿Quién fija las prioridades? Voy a decir, un país que entiendo que hay mucho de energía, uno dice agroexportador, producción de alimentos de origen animal, y hay 300 investigadores. ¿Y a qué se dedican estos 300? Bueno, en el tema alimentos éramos 12, Nada más. nada más. Mirá. Después había de clínica muchos, de producción, que también termina siendo alimento, pero
digo, nos planteamos en ese momento, ¿quién fija las prioridades? Claro. Y después también podemos discutir mucho en cuanto a la forma de evaluación. A nosotros nos evalúan bien duro. Te evalúan desde ya, producción formar recursos humanos. Para formar recursos humanos es un desafío enorme. Vos tenés bajo tu tutela la responsabilidad de la vida de otras personas, la vida laboral me refiero, Sí, ¿no? claro. Después tenés que participar en eventos científicos y tenés que publicar en revistas que tienen distinto estatus. A nosotros nos piden publicaciones de revistas Q1. Quiere decir que hay mucha gente que las lee y tienen un ranking particular. Eso nos piden, pero en otras áreas no son tan exigentes. Entonces vos decís, ¿cómo no se nivela esto, no? Y para arriba. Pero bueno, son todas cuestiones internas, quizás estoy aburriendo con esto. No, porque- que es interesante conocer cómo funciona, porque no tenemos ni idea. Porque hablamos, siempre son temas de los que hablamos y hablamos y por ahí Tal nos cual. faltan estas cuestiones. Como país, ¿es un elemento fundamental el CONICET? Por supuesto, todo país tiene que tener un sistema de ciencia y técnica. Por eso digo, a ver, motosierra no, bisturí sí, hay que reestructurar, totalmente de acuerdo. Hay mucho por hacer y fijar prioridades, y creo que la ciencia tiene que acompañar el avance del país y los objetivos del país. Eso es de ya. Es que un país sin ciencia me parece que no tiene futuro. No hay país sin ciencia. Por eso, bueno, O sea, es un país muy limitado. que no claro, tiene ciencia. tal cual. Pero Argentina está muy bien posicionado en ciencia, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí. A veces yo soy muy crítico, sobre todo de la utilización político-partidaria de instituciones de ciencia. No se debe usar Claro, con fines político-partidarios, que se lo usó muchas veces. claro. Gerardo, vamos a ir a hacer una pausa ahora y después vamos a hablar de CONICET y de esta investigación, de toda esta exploración que se hizo sobre el mar argentino, sobre la plataforma del mar argentino, el lugar que se eligió, por qué. Pero antes lo voy a hacer calentar un poquito a Jorge Di Pietro, que viene de afuera, que capaz que tiene frío, con dos noticias, ¿sí? Una. La Embajada de Gran Bretaña Sí. invita a los jóvenes argentinos, uruguayos y paraguayos mayores de 18 años de edad a inscribirse y a participar de un concurso y un sorteo para concurrir durante una semana a las Islas Malvinas. ¿Sabes que Esto me lo lo dijeron realiza- en una charla eso la otra Lo vuelta? realiza la Embajada Británica, además con el nombre obviamente que utilizan ellos de las islas. Hay que adoctrinar. Exactamente, porque ahí te van a contar lo maravilloso Claro, que es gran, que que son. es Exactamente. que es la OTAN. Esa es Es una. maravillosa la OTAN. Esa es una. Especialmente para matar gente. Exactamente. Esa es una. Y después, viste, bueno, de estos que hablan que las islas para que las queremos, Diario Perfil, ¿sí? No es Página 12, no es Diario Diario Perfil, Más, sí. ni nada, ¿sí? Te digo el título de la nota. Malvinas, avanza un millonario proyecto petrolero británico-israelí que expuso la fractura entre el gobierno y la provincia de Tierra del Fuego. Sintéticamente te digo que la postura argentina dividida ¿Tiene postura Argentina? entre el gobierno federal No y la tiene provincia de postura Tierra del Fuego. argentina. Pará que llegue, pará un poco, no te calenté tanto. La postura argentina, dividida entre el gobierno federal y la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur, quedó nuevamente expuesta ante la inacción, ahí va para vos, frente al avance de un proyecto multimillonario de una firma británica israelí que prepara el terreno para extraer aproximadamente 1.700 millones de barriles de crudo de la cuenca León Marino, que se encuentra al norte de la isla Soledad, tal vez Gerardo pasó por ahí o cerca, y a 220 kilómetros de la costa argentina. A ver, maestros, 220 kilómetros de la costa argentina. ¿Vos esperabas algo diferente de estos No, tipos? te quiero decir, para ponerlo en coso, es más cerca que ir a Mar de Ajó, Sí. para ponerlo en términos. Yo igualmente no esperaba nada diferente de esta gente, ¿eh? Exactamente. Y nada, y el gobierno argentino no ha dado omisión. Este diario dice que el proyecto petrolero del consorcio integrado por las firmas estas, que son dos, obviamente extranjeras, de capitales británicos e israelíes, respectivamente, avanza a paso firme, incluso a pesar del silencio oficial del gobierno nacional y las quejas en off, esto hay que aclararlo, de funcionarios patagónicos, que por la falta de estrategia nacional frente a la continua explotación ilegal de los recursos de Malvinas, ellos sostienen que para esta Cancillería no existen Malvinas.
esto es lo que dicen los representantes de Tierra del Fuego, tampoco todavía se han alzado demasiado. Pero bueno, se viene una inversión millonaria, esto que también lo dice el diario Perfil, que la empresa, además la británico-israelí, tiene algunos problemitas legales para funcionar, pero sigue funcionando, que la empresa, bueno, acá dice lo que la empresa estima en ganancias, pero económica de la disputa, que estas medidas y estas acciones contradice de manera directa la resolución 3149 de Naciones Unidas, que insta a las partes a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales mientras persista la disputa de soberanía. Y el gobierno argentino hasta ahora... ¿Y la justicia? Bien, gracias. Cláusula transitoria primera. Ya están todos los fiscales. Son todos yanquis, también los jueces son todos yanquis, pro yanquis. Te dije, Russo, que lo ibas a calentar. Hacemos una pausita, Russo, y seguimos hablando con... Y ahora me dejaste cosas. Gerardo Leota y Jorge Di Pietro. A la vuelta seguimos hablando. Vamos a hablar de esta expedición que nos mantuvo, no sé, semanas ahí adelante de la pantalla, mirando un montón de especies, de cosas que fuimos conociendo, que no las entendemos, obviamente, pero que nos encantaron seguro. Estamos en la web www.fmdifusionberizo.com.ar. Desde Berizo, provincia de Buenos Aires, y para todo el mundo. 8 de agosto de 1988. Desde Berizo, provincia de Buenos Aires. FM Difusión 98.1. 8 de agosto de 1988. FM Difusión. 37 años. Comunicate con Difusión. Teléfono 464-3940. Nuestro Facebook, FM Difusión Berizo. FM Difusión Berizo. Hace 2 añitos. Hablamos del CONICET, que es como está. Un día ponemos la tele, un streaming en el fondo del mar argentino, ahí a la altura de Mar del Plata. ¿Vos sabías de eso? No, yo no sabía. Actualmente mi línea de investigación va por otro lado. Me enteré por la tele, me enteré por la página del CONICET, y bueno, quedé fascinado con los videos, con lo que se veía, ¿no? De pura curiosidad, de recordar cuando yo hacía lo mismo, pero arriba. Sobre la superficie. Sobre la superficie, sobre el hielo, pero no, fascinante. A nosotros nos atrajo, sí. A muchos. Nos sorprendió también. Nos sorprendió. ¿Para qué sirven este tipo de expediciones, de estudios, de investigaciones, Gerardo? Mira, yo lo que creo... Imagino que múltiples cosas, pero... Múltiples, pero primero lo importante es conocer, en todo. Vos tenés que saber qué es lo que hay, qué es lo que está pasando, porque si vos no sabés lo que tenés, vos no sabés lo que hay, no podés tomar decisiones, no podés, en el mejor de los casos, proteger. Claro. Ejemplo, el tema de la pesca y las redes de arrastre. Sí, las redes de arrastre. Si vos no sabés lo que hay, no podés dimensionar el daño que pueden causar. Claro. A vos te dicen el impacto humano en los mares. Si vos no sabés lo que hay, no lo valorás. Esto es como la vieja escuela que decía, es importante los defensores del zoológico. Ojo, yo no soy defensor de los zoológicos. Sin duda. Vamos al zoológico porque así conocés los animales. Si no conocés la jirafa, no conocés el elefante, no podés proteger. Claro. Y las especies autóctonas. Entonces, el conocer es valorar lo que tenemos. Si no lo conoces, no lo sabes, no te importa, no pasa nada. Y se toman decisiones, como decíamos recién, tal cual, rifando los recursos naturales. Tal cual. Porque no se sabe, no se valora. Exacto. Viste que dice el dicho, no se quiere lo que no se conoce. Entonces, y muchas veces no se conoce adrede, ¿eh? No, por supuesto. O no se quiere conocer adrede. Tal cual. Bueno, porque esto generó en el común de la gente, de nosotros, el interés de prender televisores horas y horas viendo un brazo mecánico, primero la tecnología de punta que pudo acceder al CONICET a través de este organismo internacional. Y bueno, esas imágenes, además de una porción súper pequeña de nuestro mar, las cosas que debe haber ahí abajo, esas cosas que se colectan, ¿sí?
corales y otras especies. ¿Qué proceso viene después? Bueno, lo que yo no sé en este caso, pero, o sea, lo que leí, ¿no? Uh-huh. Que hay varias instituciones, es multidisciplinar, Uh-huh. y cada una de las instituciones participantes se llevó muestras para procesar. Lo que nosotros hacíamos, a ver, ¿cómo era la metodología antes? Investigaciones de este tipo siempre se hicieron, no con esta tecnología, Uh-huh. por supuesto, pero cuando nosotros íbamos a Antártida, se tomaban muestras en el fondo. Esto estamos hablando de que lo de venías, pero lo que venía es lo que quedaba en la malla, capturado, y eso después se tiraba a una mesada y se analizaba. Lo que se hace es se acondiciona, después va a los laboratorios y se analiza. Múltiples estudios, pero especialmente clasificación de especies que habitan allá al fondo. Es muy interesante, porque esto también se utiliza, o al menos lo que yo vi, se utilizaba a los propios animales como indicadores. Ejemplo, nosotros, la primera campaña, disculpa que me voy a eso, ¿no? Pero hacíamos lavaje estomacal a elefantes marinos. ¿Qué es lo que buscábamos? El elefante iba a mudar la piel y, bueno, estaba en ayunas. ¿Qué es lo que buscábamos? Pico de calamar y otolitos. Otolitos son los huesitos del oído de los pescados, de los peces. Entonces vos hacías eso, recolectabas otolitos, picos de calamar y sabías qué era lo que estaba comiendo ese animal. Hablando del elefante marino, de 1 a 2 toneladas, depende si es hembras, macho. Y después los pingüinos lo mismo. Uh-huh. ¿Qué está comiendo? No te hagas problema con eso. La ciencia en esto busca también, más allá de estudiar la especie, el bichito que se juntó, otras propiedades. Podemos pensar en alguna cuestión que tenga que ver con el desarrollo medicinal o de otro tipo, o primero se busca catalogarlo, realizar todos los estudios, como vos decís, de qué vive, de qué se alimenta, cómo se sostiene en ese lugar del planeta. Mira, todo es posible. Desde los años 60 este tipo de expediciones fue buscando alguna aplicación farmacéutica o de alimenticia. Siempre hubo alguna expectativa. En este caso yo no lo sé, en esta expedición. Uh-huh. Sí es interesante conocer ese lecho marino, y recordemos también que hoy lo decíamos, el tema de el ruido que hubo en los últimos años en esa zona porque se quiere hacer explotación de petróleo. Uh-huh. Entonces, ¿qué impacto va a generar la industria petrolera y qué daño podría llegar a causar en ese ecosistema? Uh-huh. Ese conocer significa tomar la mejor decisión, hacer eventualmente una evaluación de riesgos, un análisis de escenarios del impacto que podría llegar a tener la industria petrolera en el lecho marino de esa zona. O sea, tampoco no lo veo. Yo, a ver, estoy pensando en voz alta, ¿no? Pero pero hay es más que probable que pase eso. Es muy interesante esta expedición para saber, conocer y evaluar esa posibilidad. Recuerda, ¿no? El año pasado creo que fue el año pasado, la intención de hacer una explotación petrolera en esa zona, sí. En esa zona. Gerardo, cuando aparece una nueva especie, ¿dónde se inscribe? ¿Hay una carrera para ver quién lo anota primero? Porque hay que poner un nombre, hay un montón de cosas. Mira, actualmente no sé. Yo no trabajo en taxonomía, pero supongo que en el Museo de La Plata, en el Museo Bernardino Rivadavia deben... Hoy día una nueva especie no se puede justificar únicamente por su fenotipo, sino que hay que hacer estudios genéticos, secuenciación genómica y todo eso después se publica en trabajos científicos y habrá que demostrar que son especies nuevas. Bien. Yo te lo estoy diciendo más que nada por mi experiencia en después, microbiología, ¿no? ¿Cómo se le define un nombre? ¿También después del estudio o antes le ponemos Jorge, Gerardo, Fabio o... para cuando se analiza la especie y se dice, bueno, esto es... Sí, no sé. Eso, los nombres que he visto últimamente tienen que ver más con restos de dinosaurios. Uh-huh. Claro. Pero ahora no sé cómo es el tema de asignar nombre. La verdad, en estas especies no... ¿Qué te pasa a vos como investigador o qué te pasa cuando se producen estos eventos que se multiplican, que hacen ver el trabajo de los científicos específicamente? No, esto es un placer, es una maravilla.
a ver, ciencia pura, Ujú. y entramos todos en una discusión. ¿Y esto qué beneficio? El beneficio es conocer para tomar decisiones. Disculpa que lo insista, pero No, para mí es seguro. por ahí, Ujú. es por ahí. Y conocer en todo sentido. Acá estamos conociendo el lecho marino. No puedo dejar de pensar el lecho de nuestro río de la Plata. Ujú. Y no sé, pero yo soy muy activista en el problema que tenemos con la cloaca de la 66. Claro. Sin duda. Y ahí abajo nadie fue. Claro. Pero lo que hay, sí lo estudié yo mucho y tenemos un informe tremendo, el impacto que hay a nuestro ecosistema bericense, a nuestro ecosistema del Río de la Plata, con la cantidad de efluentes domiciliarios que se tiran ahí Claro. sin tratar. Ujú. Es terrible. Entonces, todo hay que conocer. La 66 es una cosa mucho más local. Sí, Disculpen que pero, hago el no, paralelismo. pero no importa. No. Pero no se quiere conocer, no se quiere ver. Claro. Las autoridades no lo quieren ver. Ni las municipales, ni las provinciales, ni las nacionales. No lo quiere ver nadie. Y es un problemón. Y ahí está la ciencia. Ahí tenemos hecho un informe con estudios que se hicieron en los últimos 40 años, donde por falta de información, bueno, dicho sea de paso, tampoco sabemos de qué nos enfermamos los bericenses. Tenemos un polo petroquímico acá y enfermedades respiratorias. ¿Y cuál es la causa? ¿Y qué impacto tiene el polo? Y no sé si no hay vigilancia. Ujú. Y las enfermedades respiratorias son más que comunes en esta zona. Digo, no sabemos ese dato, es terrible. Entonces, ves cómo el desconocimiento lleva a una toma de decisión o a una no toma de decisión. Y creo que muchas de esas cosas son premeditadas. Es a propósito que no se quiere saber. Imagínate. Bien. ¿Y hay algún sistema como para como para controlar que todo el desecho que viene, porque la mayor cantidad de desecho viene de La Plata, Sí. se pueda purificar de alguna manera para que no vaya Se al puede río tratar, y dañe, Sí, y dañe yo- el yo ecosistema? les voy a pasar el informe. Hicimos dos informes. Uno tiene que ver con los efluentes domiciliarios allá en la 63 y el otro con el polo petroquímico y por supuesto una ONG local que son vecinos autoconvocados de Berisso, La Plata y Ensenada, que por el tema Copetra. Ujú. Pero, bueno, eso, después si querés entramos en ese tema, pero en el de residuos cloacales se debe hacer un tratamiento y tenemos ejemplos en la propia provincia de Buenos Aires. Claro. Muy buenos. Y en el país tenemos ejemplos muy buenos. Acá directamente va crudo. Y lo que tenemos acá como planta de tratamiento de efluentes es una planta de pretratamiento, es un filtrado. Pero no hay tratamiento Claro. real alguno de toda la materia biológica que llega en una cautelar que se firmó acá en Berisso, en el juzgado de faltas. Después esto escaló en su momento, pero no se hizo nada. Mencionan que hay 13.000 metros cúbicos por hora que pasan, que vienen de La Plata, que solamente de esos 5.000 son pretratados y el resto va todo crudo. Pero eso se suma a lo de Berisso y parte de lo que Claro, viene de Ensenada. Ensenada. Todo crudo a las 66. Claro. Digo, Terrible. ¿Hay tratamiento? Sí. Hay una propuesta de la Facultad de Ingeniería que es muy buena, pero fue desestimada por la Secretaría de Recursos Hídricos de la provincia de Buenos Aires. Ahí también, bueno, a ver, esto cuando se hizo este trabajo fue solicitado por el intendente de Berisso. Y se hizo un trabajo pensando en una provincia de otro color político. Claro. Al después ser del mismo color político, la cosa se frenó. Y esto llegó al gobernador y a sus asistentes. ¿Y esto es un tema político o un tema económico? ¿Cómo lo crees? Es un vos? tema de salud, es un tema de cuidado del medio ambiente y de la salud. ¿Cuánta gente se enferma por ir a bañarse a Palo Blanco o a Bagliardi? ¿Sabes? Mucha. No lo sabemos. Pero suponemos que mucha. Según nuestro mira, estudio, vos hablas de esto, es yo me mucha. acuerdo- Y según el estudio, ¿pero por qué? No lo sabemos, porque no hay registro, no hay vigilancia. Entonces, ¿qué pasa? Según nuestro estudio, y según los datos que recolectamos de los últimos 40 años, Bagliardi y Palo Blanco deberían estar cerradas. Y la desembocadura de la cloaca Ujú. debería estar prohibido entrar ahí. Vos vais siempre hay gente pescando. Ujú. Yo me acuerdo siempre el tema, recordaremos la planta de Prosul, la de ácido sulfúrico que estaba aquí en la Río de Janeiro, que también no había estudio nada, pero te acordás que veíamos los carteles de la calle oxidados, las casas, carteles nuevos que se oxidaban, parecían una ciudad costera a pura sal. Que bueno, también tuvo un litigio, la planta se terminó yendo, pero era
A ver, la idea no es que la planta se vaya. Exactamente. ¿Por qué no tomar las medidas preventivas antes para que ese lugar, dentro de las condiciones que la legislación y la salud necesitan, siga funcionando? Pero no fue así. Claro. Y Copetro, bueno, es un tema viejo, ¿no? Bueno, pero ahí también es interesante para charlar. Copetro es la consecuencia de los desechos que se genera del polo petroquímico. Uh-huh. El mayor foco es el polo petroquímico. Sin duda. Ahí hay varias empresas. Ahora, es interesantísimo porque en el carbón de coque, en el hollín que tenemos en todos los vecinos de Berisso, nunca se analizó en los componentes. Entonces, no sabés qué es lo que tiene eso. Y la otra, desde el polo petroquímico, en el estudio yo después se los comparto. Sí, claro. Lo que vemos es el aumento de hidrocarburos aromáticos policíclicos. Eso no está en el carbón de coque, pero lo estás respirando. Entonces, vimos también en ese estudio que los límites que tiene la Organización Mundial de la Salud están, ponerle en 2, por dar un ejemplo. Después, Sí. Y el de Provincia de Buenos Aires está en 50. Entonces, me parece que la legislación debería cambiar. ¿Hay que cerrar el polo? No, porque no hay que perder fuente de trabajo. Lo que hay que hacer es las cosas bien y no contaminar y no exponer al vecino de Berisso. Le digo Berisso porque soy bericense y estamos en Berisso. Sin duda. Pero esto lo he hablado con Fabián Cagliardi y me dijo yo por los bericenses, pero después no pasó nada. A ver, es en una parte una decepción. Uh-huh. Como vecino, como amigo de funcionarios. Uh-huh. Es una decepción. No se está pensando en el bericense. Perdón que me fui por las ramas. No, pero está bueno porque tiene que ver tiene que ver con el conocimiento, tiene que ver con la ciencia. Hay pruebas científicas que hay un problema. Hay que tomar acciones. Sí, lo del canal de 66 es tremendo desde hace... ¿De la 66? Aparte ya no sé cuántos años hace que se desechan los... Mirá, es muy interesante la pregunta. La Plata se fundó en 1882. La Plata es un modelo de ciudad, fue diseñada... Le faltó la del... Tuvo la cloaca. ¿Por qué tuvo una cloaca La Plata? Por la historia. Si recuerdan, en Londres hubo una tremenda enfermedad asociada al no tener cloaca. Por eso los ingleses después hicieron cloaca. Los romanos tenían un sistema cloacal porque prevenían enfermedades. La Plata lo tuvo. Y fíjate qué interesante, hay una red cloacal con un caño madre que sale en la 66. Y en 1904 ese caño se extendía 600 metros adentro del río para la población de ese momento de La Plata. Hoy la población es 10 veces más. Y el caño no existe más. Los efluentes van derecho a la arena. Es terrible. Sin duda. Y ahora hay un montón de cosas. En el estudio, bueno, yo después se los paso, pero en el estudio tenemos desde residuos de fármacos, microplásticos, todo lo que sea contaminación biológica que te imagines, y está todo por fuera de las leyes provinciales encima. Esto está a cargo de APSA, fuera de las leyes provinciales. Y acá me importa cero el color político, Esto es de hace de un montón de tiempo. Y bueno, el que le toque tiene que resolverlo. APSA es responsable de esto. Pero bueno, a veces como ciudadanos pensamos, cuando decís cloaca, decís bueno, y también pensando en el cañón y en lo que fue Mar del Plata. Mar del Plata tiene un sistema de emisario que se introduce en el mar. Eso le da capacidad, el mar tiene capacidad de depuración, el río también, pero si lo tiran en la arena, no. Claro. Vos vas acá a la playa de Berisso y encontrás salmonela en la arena. Escherichia coli enterotoxigénica en la arena. ¿Es un problema? No lo sabemos. No se sabe. Entonces, bueno, para eso está la ciencia. Me dejaste pensando una cosa hoy cuando hablamos, nos volvemos, a esto, a la ciencia, al estudio y a los efectos que causa el hombre, ¿sí? Vos nos contabas la otra vez que en el Tratado Antártico no se permiten especies que no sean originarias del lugar. En un momento fueron perros, eso se tiró para atrás por las enfermedades. Pero en tu estudio vos explicás las distintas enfermedades o infecciones que tiene la fauna. Pero también destacás que, si no recuerdo mal, la mayor mortalidad de aves y de mamíferos y de peces es por la pesca mal realizada. Es decir, es un factor que también baja la cantidad de población de distintas especies. La pesca impacta, sí. Ahora, sí, lo de las enfermedades es multicausal. Esencialmente lo que yo estudié eran enfermedades, microorganismos que circulan en la Antártida y circulan en las poblaciones de aves.
En la tesis que hice doctoral demostré que las gaviotas que migran y llegaban ahí a Bahía Esperanza compartían eran un pequeño ecosistema y transmitían Pasteurella multocida en el agua. Y las otras especies, pingüinos, escubas, tomaban esa agua, compartían ese hábitat con ellos, se enfermaban. Interesante, porque pude aislar la bacteria del agua, pude aislarla de las escubas, de las gaviotas. ¿Por qué las gaviotas? Porque tienen un cuadro crónico, bueno, muy, muy interesante. Pero la pesca lo que puede hacer es cambiar los hábitos dietarios de las aves. Y en cuanto a enfermedades transmitidas por peces, esas eran más que nada parasitarias. Pero no sé si la pesca como causa de enfermedad, pero no, como causa de mortalidad, digo. Ah, de mortalidad. No, de mortalidad. Sí. Que puede superar las enfermedades que se producen. Ah, sí. A eso me refería. Perdóname, no te había entendido. A eso me refería. Sí. Última, ¿qué es el krill? El krill es un pequeño crustáceo. Hay varias especies de krill, o subespecies. Primero que está lleno la Antártida de krill. ¿Se acuerdan en los años 70, 80? Decían, el krill nos va a salvar porque es una fuente de proteína enorme. El alimento del futuro. El alimento del futuro. Claro. Y es cierto, es una enorme fuente de alimentos. Y el krill es el que sostiene el ecosistema antártico. Hay 3 especies, una chiquitita, una poco mediana, un poco más grande. Y por suerte está regulada la pesca del krill. Hay países como Rusia, Japón que pescan krill y está regulada, pero todo desde el plancton, forma parte del plancton, del zooplancton, pero todo, desde los mamíferos más grandes como las ballenas hasta los pingüinos se alimentan del krill. Es decir, o sea, si no existiera el krill, no hay ecosistema antártico. Lo del krill es maravilloso. Y estos bichos todos viven del krill. En la cadena trófica, el krill cumple una función fundamental. Sin krill no hay cadena, sin krill no hay ecosistema antártico. Te vamos a tener que invitar otra vez para seguir hablando de un montón de cosas. Antes de irnos, vamos a saludar a chicos que te visitaron esta mañana, que estuvieron en el centro de la Escuela Secundaria 13 Vinieron de Carmen. con el profe Marcos Laurini. Marini. Marcos Marini. Marcos. La profe no recuerdo el nombre, la profe de geografía, le mandamos saludos. Sí, vinieron básicamente a una charla de Malvinas, al CEBECIN, estuvieron en el CEBECIN. Se quedaron un rato largo, charlaron un montón. Se quedaron bastante, hubo muchas preguntas, sí, estaban recontra interesados los alumnos, los chicos y las chicas, y los profes también. Sin duda. Viste que el CEBECIN tiene eso. Estuvo muy lindo. Claro, ¿vos escuchaste también? Sí, claro que te escuchaba. Estuviste bastante bien. Bueno, te agradezco. No, pero estaba bueno. Aparte estaba... era un grupo reducido y se dio como, no para una charla de las convencionales que damos, sino para un ida y vuelta. No, lo que tengo entendido es que van a ir a Chapalmalal. Ajá. No al complejo del gobierno nacional, porque no existe más. Me estaban contando, sino que de Ensenada, el intendente de Ensenada parece que les prestaba un lugar para ir 3 o 4 días para hacer la tarea del malvinizar. Bien, muy bien. Me sorprendieron, debe ser de Berisso también, imagino, ¿no? Supongo que sí. Supongo, yo también lo mismo. Bueno, Gerardo Leota, mil gracias otra vez por visitarnos, ya te digo, te vamos a estar molestando en un poquito. No es molestia, para mí es un tiempo placer más. venir a charlar con Tendríamos que ustedes. hacer la columna de Gerardo Leota, porque el conocimiento... Saludo de Liliana, muy bien. Liliana. De Jorgito Barrientos también. Un abrazo a Jorge, compañero. Exactamente, que recién justo me acaba de entrar el mensaje. También. No revisé todos los mensajes. Saludo para Jorgito Pinto, que escribió también. Exactamente, todavía no revisé porque si no se me pierden las cosas. Gerardo, el concepto de esto, el conocer, el saber, nos permite, si queremos, mejorar nuestra calidad de vida, convivir con el medio ambiente, todo podría ser un poco mejor, pero el conocimiento es la base. Totalmente de acuerdo. Y insisto, para mí es un placer venir a charlar con ustedes, les agradezco Gracias. la invitación y ya te pasé los 2 informes que hemos hablado, cuando quieras. Buenísimo, Ya gracias. los tengo. Y bueno, los vamos a leer y te vamos a llamar para hablar de eso, porque fíjate esto también, la soberanía sanitaria también es algo que
nos tiene que preocupar, que nos debe llevar, porque estar sano es también ser un país sano. Nos pasó en la pandemia. Nos pasó en la pandemia, por ejemplo. Ese fue un ejemplo claro. Exactamente. Viste que Malvinas es un disparador, arranca Totalmente. para cualquier lado, ¿no? Totalmente, arrancamos y vamos para cualquier lado. Tal Pero cual. también, y destacar la tarea de esto, los investigadores, los científicos, en este caso tenemos la Totalmente. suerte de tener en Berisso a Gerardo. Hay otros, tenemos otros bericenses. Berisso, sí, claro. Ah, bueno, vamos a joder también algunos más. Sí, hay muchos. Inclusive en Berisso tenemos, hablando de polo científico, del polo petroquímico, está ITEC. Sí. Claro, tenemos ITEC. tiene Sí, razón. pero en ITEC no cuesta traer gente de ITEC. ¿En serio? Sí, No, yo te doy una mano. Bueno, dale, ayúdame, porque como que ahí yo he estado, he visto los trabajos que realizan, son fundamentales, pero sacarlo un poquito de ahí o que hablen cuesta. Así que bueno, si nos da una mano por ahí, viene bárbaro. Gerardo Leota, gracias por todo, por el trabajo que has realizado, por el que realizás y por compartir tus conocimientos con nosotros. No, por favor. Jorge Di Pietro, como siempre, gracias también por dejarnos participar de este programa aquí en esta querida radio. 4 años ya que vamos por esta difusión querida con Caminando Malvinas y Caminando Malvinas. Así Exacto. que gracias. No, ¿Sí? gracias a vos, a Gerardo, al Ruso y a la audiencia. A Daniel Castelli, nuestro querido operador, muchas gracias. FM Difusión es la radio de Berisso.